Bienvenida y bienvenido, esto es Campus Podcast, tu podcast para hablar de podcasting, sobre la creación de podcasts que sean de éxito, que estén enlazados realmente con aquello que quieres transmitir en la vida para crear un podcast que llegue a tu audiencia y que esa audiencia seguramente se convierta en el futuro en posibles clientes. Aquí hablamos de estrategia, hablamos de podcasting, hablamos de productividad, hablamos de comunicación, hablamos de técnica, hablamos de todo aquello que nos apasiona porque somos podcasters también y queremos que tú también lo seas y tengas los mejores consejos. Hoy los consejos vienen de la mano de Iván Pachi. Hola, Pachi, ¿cómo estás? Hola, Oli. Bienvenido. ¿Cómo estás, compi? Pues bien, muy contento y muy contento también de recordar a todos vosotros, vosotras, amigo, amiga, que en campuspodcast.es tenéis recursos para dar un paso más allá. Si lo que queréis es rehacer vuestro podcast porque no acaba de funcionar y queréis llegar a más audiencia o simplemente crear un podcast desde cero, allí en Campus Podcast tienes un curso, un pedazo curso llamado Crea tu podcast ya, tu podcast de éxito, podríamos decir, donde tienes todas las herramientas en relación con el hosting, donde alojarlo, ponerle un buen nombre, crear un buen plan de productividad, que de eso hablamos hoy, o crear una buena campaña de comunicación, ser consciente de cómo llegar con más pasión a tu audiencia, dónde distribuirlo, estrategias. Todo lo que necesitas, creado por tres almas cándidas, que somos José Antonio Gelado, Iván Pachi y un servidor, tres podcasters dedicados a esto desde hace muchísimos años, y asesorando también a otras personas a que creen su podcast. Y eso es lo que tenemos allí también en campuspodcast.es. Pachi, vamos a hablar de uno de los podcasts que te ha caído, es decir, de uno de los encargos. A Pachi, pues habitualmente le llegan personas o empresas que quieren crear podcasts. Y hay una de las partes importantes que es el plan de productividad. ¿Eso qué es lo que es? Sí, Explícanos. sí, bueno, es una de las cosas que también compartimos en campuspodcast.es en la formación, pero de una manera mucho más ampliada, desarrollada y tranquila que de lo que lo vamos a contar aquí en este podcast para Campus Podcast, ¿no? Y este plan de producción ha sido muy curioso, ¿no? Porque estos clientes que me consultaron, en verdad, vinieron en principio por una asesoría, una Mm. consultoría básica, ¿no? Oye, ¿cómo podemos hacer un podcast? Que es lo típico, que mucha gente tiene la duda. Venga, perfecto, lo hablamos, no sé qué. Y poco a poco ellos fueron dándose cuenta y empezaron a decir, oye, si tú te encargas de esto, si tú te encargas de esto, ¿no? Y entonces, claro, ellos me iban diciendo cada semana, bueno, cada día, ¿no? Un poco más, y yo ya a un punto le digo, oye, ¿por qué no os olvidáis de todas estas dudas que tenéis? Que os está simplemente colisionando en el cerebro y os está gastando un tiempo muy valioso vuestro. Vosotros sois expertos, una en nutrición y el otro es un entrenador personal, ¿no? Y grabáis lo que sabéis, vuestro contenido, y os olvidáis. Y ya me encargo yo del resto, que es habitualmente mi trabajo, más allá del asesoramiento. Oye, pues perfecto, venga, no es un plan económico, venga, pa'lante. Y entonces, a partir de aquí, yo ya vía libre, ¿no? Sin problema. Y lo que les planteé fue un plan productivo y un plan de producción para que todo estuviese como muy alineado y muy cuadrado. Uno, para que ellos ahorrasen tiempo, que es súper importante, como le pasará a mucha gente que nos ve, que es un dentista, es un fisioterapeuta, es un abogado, una abogada, etcétera, y quieren hacer su podcast y quieren aprender a hacer su podcast, pues como les enseñamos nosotros en campus, ¿no? ¿Qué es lo que les diseñé? Oye, vosotros preparad los contenidos de esta manera, os enseño para que leáis los contenidos, y a partir de aquí entra esta línea productiva, ¿no? Que es decir, oye, yo os monto aquí el espacio de grabación, aquí en el estudio, todo el rollo, Mm. venís. Ujú. El día que grabemos 4 episodios del tirón. Aquí si nos ponemos bien, grabamos 4 de los episodios, hacemos todo el desarrollo y a partir de ahí yo tengo que ir como haciendo un pequeño esquema de todas las necesidades que ellos querían, que eran vídeo, audio, reels, que es lo que la gente aquí también está buscando en Campus Podcast, cómo aprender a hacer todo esto, que también se lo enseñamos en campuspodcast.es. Pero mi estrategia o la diseñé, en este caso, para que de un contenido principal grabado en vídeo, de ahí pudiéramos sacar la estructura para absolutamente el resto de contenidos. Es decir, tardamos 20 minutos, media hora en grabar un episodio. Y después, con este plan de productividad, que es decir, vale, edito el vídeo con el audio, extraigo el audio, extraigo los reels, ahora lo subo para Instagram, ahora lo subo para YouTube, lo programo
para los Reels, perdón, para los Shorts de YouTube, pero también lo programo para Spotify, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando yo ya tenía todo esto montado, que yo lo hago de una manera habitual, me sorprendió mucho cómo estos clientes dijeron, ¿cómo es posible que hayas hecho todo eso? O sea, de una manera que parece sencillo, pero que nosotros llevamos 2 meses para saber cómo poder hacerlo. Es obvio que la experiencia en este caso es un grado. Pero todo es por un plan de producción. Que lo hablamos y en campuspodcast.es también se detalla, ¿no? Pero en los planes de perfeccionamiento que acompañamos a las empresas y a estos clientes con nuestros planes de perfeccionamiento también, ¿no? Es lo que hacemos tanto José como Oliver y yo, ¿no? Y lo que les hacemos es una estructura. Sin estructura, y esto que quede muy claro para todas aquellas personas que no quieren seguir haciéndolo por su cuenta, que sepan que la estructura y el calendario editorial es sumamente importante. Y en un plan de producción hay que detallar todas las necesidades, incluso aquellas que parecen obvias, como pues es que tengo que tener este micrófono, tengo que tener esta cámara, esta luz, a esta hora voy a grabar. Hay que detallar todo para que luego, que es en un papel, para que luego todo salga como mucho más rápido y mucho más sincronizado. Y la gente habitualmente lo que hace es improvisar. Directamente dice, bueno, pues yo me pongo a grabar y ahí va, y ahora que digo, bueno, pues esto luego lo corto, luego esto lo edito, se me ha olvidado decir esto, pues luego lo grabo al final y lo vuelvo a insertar. Todo eso es tiempo que la gente pierde por no preparar antes. Es decir, todo pasa por una preparación de todos los contenidos. Y en este caso a estos clientes y a otros muchos que nos encontramos aquí en campuspodcast.es, gente que quiere dar la formación con nosotros, etcétera, nos dicen lo mismo, ¿no? Bueno, es que fíjate, me he encontrado con este problema, ahora cómo edito esto, cómo vuelvo a grabar esto, porque ya lo grabé en su momento, pero no estoy muy convencido. Claro. ¿Te lo preparaste? No, yo le di al micro y me lié a grabar. No. No pasa por ahí. Si no hay una buena preparación, luego tú puedes ser tirar de improvisación a la hora de grabar y trabajar con una escaleta y no con un guión, y todo eso es lo que tienes que hacer. Perfecto. Pero tenerlo preparado de antes, saber de qué vas a hablar, saber cómo lo vas a estructurar, saber a qué horas lo vas a subir, saber a qué hora, en qué plataformas lo vas a publicar, y que no puede ser, pues yo lo pongo todo a las 7 de la mañana los martes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué has decidido? Pues toda esa parte de preparación es lo que te marca el plan este de productividad, y el plan de producción es como una guía burros. Yo lo llamo guía burros, ¿no? Es lo que tienes que seguir, y tienes que seguir esta línea, que tú también la has marcado, pero la has estudiado antes, y la gente no cae en esto. Claro, eso también me lleva a otra cuestión, ¿no? Porque dices un plan de productividad para aprovechar mejor el tiempo, para ver qué sistemas se utilizan, ¿no? Desde la creación de la idea, creación de un posible guión, nos volvemos a grabar, recursos musicales sí o no, es decir, todo este tipo de cuestiones para que después funcionen mejor. Pero después está otra cuestión, que es los temas que escogemos y los temas que descartamos, que esto yo creo que es otro de los grandes problemas, ¿no? ¿Estamos realmente hablando de lo que la audiencia quiere? ¿Estamos tocando los dolores, los problemas más habituales en nuestra audiencia? ¿O estamos hablando de cuestiones que a nosotros nos interesan, pero nos interesan a nosotros y a 4 más? Sí, esto es vital, y además con todos los podcasts que escuchamos habitualmente nosotros de todo tipo de temáticas lo vemos, macho, porque tú te dices, bueno, pues a mí es que me gusta mucho. Yo hay un podcast, por ejemplo, de psicología que me encanta, ¿vale? Y entonces, en este podcast de psicología, que está guay, a mí por lo menos me gusta, a veces no, muchísimas veces, de lo que pone en el título y en la descripción, que es por lo que has entrado, mira, pues hoy me gusta mucho el tema de la relajación, ¿no? Como romper un poco con tu día a día, con el estrés, tal. Y resulta que ellos se lían a hablar de cosas que no tienen nada que ver con relajarte, sino más con, yo qué sé, el estrés en el trabajo. No, yo quiero saber si yo ya sé que estoy relajado. Yo ya sé que estoy estresado en el trabajo. Lo que quiero es relajarme, que es lo que tú me has prometido. Y la gente sí que divaga mucho
yo creo que al principio cuentan un poco con la idea, vamos a hablar de esto, y luego ya se lían a hablar de otras cosas. Claro. Y la audiencia lo nota, porque dice, bueno, yo no he venido, no te voy a dedicar 20 minutos a que me hables de una cosa que me has prometido y ahora no. Eso también es una cagada gorda. ¿Y por qué crees que pasa eso? Bueno, por comodidad nuestra y por creer que no es necesario preparar los podcasts. Y al final O sea, vas... que aquí no hay guión, se supone, ¿no? Porque alguien que hace eso, si en el papel canta un montón. Sí, Si el titular es cómo relajarse en el trabajo, y la mayoría de la gente peca por eso, que en su plan de producción pone simplemente titulares y entonces pone, hoy vamos a hablar acerca de salud mental, vamos a ver con nuestra psicología, ¿no? Pues hoy vamos a hablar acerca de cómo relajarse en horas entre el trabajo, cómo adaptarme a los cambios de hora de los niños que me provocan mucho estrés, ¿no? Este tipo de cosas. Y solamente se ponen los titulares y ya se ponen a hablar con su partener, con su compañero o por su cuenta. Y por una cuestión muy cómoda a nivel emocional y cerebral, nos vamos yendo poco a poco a un terreno que nos encontramos muy cómodos. No nos hemos preparado ese tema, no hemos leído lo suficiente, no tenemos el suficiente conocimiento, pero por lo que sea tenemos que hablar de más cosas en el podcast y al final nos lo acabamos llevando a pues otro tema que no tiene nada que ver o al menos es similar. Y por ejemplo, esto sí que lo tuve que corregir aquí en medio de una grabación, precisamente con estos chicos, que creo que iban a hablar, si no recuerdo mal, de ganar músculo y perder grasa. mm, Y de repente, o sea, yo estaba aquí grabando e hicieron un giro hacia los desayunos. Y empezaron a hablar de desayunos. Y cuando me quise dar cuenta, llevaban 10 minutos hablando de desayunos. Y el mm. podcast dura 20 minutos. Entonces les corté y les dije, oye, que está muy guay, ¿eh? O sea, si lo de los desayunos está muy guay. Pero hemos prometido al principio del episodio que íbamos a hablar de cómo ganar músculo y perder grasa. Por lo tanto, si lleváis ahora 10 minutos hablando solo de desayunos, a lo mejor este episodio tiene que ver con cómo desayunar mejor o cuál puede ser un desayuno más sano. Porque me habéis puesto ya como 7 desayunos que nada tienen que ver con una cuestión de ganar músculo y perder grasa, o al menos no le habéis hecho referencia, ¿Cómo ¿no? ganar músculo, perder grasa desayunando? O sea, puedes adaptarlo, pero tu promesa inicial, que has empezado el podcast diciendo, hoy os vamos a dar algunos consejos, recomendaciones y también a que entendáis cómo se puede ganar músculo y perder grasa. Perfecto, guay. Pero si llevas 15 minutos hablando de desayunos, se nos ha ido ya el tema. Por lo que sea, se nos ha ido el tema. Entonces, o reacondicionas o vuelves a grabar el principio diciendo, oye, que este podcast va de desayunos. Si tuvieses que hacer una lista, si te parece ya para ir acabando, de los pasos a seguir para tener un buen plan de productividad, entendido como un plan que permite la grabación de más de un podcast Sí, en el momento, porque ya que te pones a grabar, claro. ponte a grabar y ya lo tienes todo preparado, ¿qué pasos seguirías? Desde escoger el tema, que escribir los guiones, o sea, ¿cómo serían los pasos? El primero, fundamental, tener los temas claros. Sí, sí, hacer como una pequeña lista de los temas. Una vez que tenemos los temas, desarrollar unos pequeños guiones, unas pequeñas escaletas. De esto tú has hablado muchísimas veces y en campuspodcast.es en la formación también lo dices, ¿no? Que dices, vamos a hablar de lo que sea. Pues mira, tengo yo por aquí derechos de autor, ¿vale? En la agenda. Derechos de autor, ¿no? Y entonces, dentro de derechos de autor, tú dices, pues voy a hablar de los derechos morales, de la cesión de derechos y la venta de derechos a terceros. Son 3 cosas que tú quieres hablar de eso. Y no hace falta que te líes a escribir, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Vamos a hablar hoy acerca de esto. No, ya te pones de eso y tú tienes tu capacidad. Puedes ponerte datos, es obvio que si hay datos, lo mejor es que te apuntes un 30% no sé qué, 3 millones de no sé cuánto. Esos datos te los tienes que aportar para cada cosa. Eso, vital. Y a partir de ahí, es decir, los títulos, la numeración de cosas de las que vas a hablar y una pequeña escaleta con datos o información para que tú luego puedas desarrollar e incluso en algún momento romper con decir, bueno, y ahora hemos hablado de esto y ahora vamos a hablar de esto otro. Perfecto. Y luego entra como una especie de esquema, por llamarlo de algún modo, donde tú pongas, vale, las necesidades. Para YouTube necesito este vídeo y este reel. Para Spotify necesito este clip de vídeo, esto de audio. Para redes sociales, no sé qué, las miniaturas de Spotify, ¿sabes? Es decir, todas las necesidades que tienes. Y vas a tener que ir haciendo check a todas ellas. A todas las que tú quieras cumplir, porque hay veces que no se puede llegar a todas, ¿eh? Y eso
todas esas necesidades y que tú vayas haciendo check, hecho, es lo que te va a hacer que ganes tiempo, no tengas que estar por ahí diciendo ahí va y que me queda, ¿no? Y segundo, que puedas mantener una productividad en el tiempo de que esto no se te haga pesado. Esto es un para ti, que tienes una empresa dedicada a ayudar a las personas con temas laborales dentro de la abogacía, dentro del derecho laboral, derecho penal, o tienes una gestoría y el podcast se va a convertir en un modelo de comunicación para transmitir tus conocimientos, esto no puede convertirse en que sean 8 horas de tu trabajo. Es decir, esto tienen que ser 4, 5 o 8 horas al mes. Y entonces Claro. en esas 4, 5, 8 horas al mes, de las a lo mejor de las 180 laborales que tiene el mes, lo dedicas a tu plan de comunicación. Y en tu plan de comunicación está el podcast, pero no puedes dedicarle mucho más tiempo. Podéis dedicarle mucho más tiempo al curso que tenemos en campuspodcast.es. Podéis dedicarle tiempo a aquello que os va a permitir ahorrar tiempo. Ahorrar en errores sobre el tipo de equipo que vais a adquirir, ahorrar tiempo en el sentido de cómo comunicar mejor y llegar con más pasión a vuestra audiencia, y también, como hemos hablado hoy, en cómo tener un mejor plan de productividad, que de eso ha tratado este bonito podcast que ahora llega a su final, pero que vuelve de aquí pronto, ¿no, Pachi? La semana que viene estaremos por aquí, pues o bien tú y yo juntos, o bien con José. Ya sabéis que aquí lo que vamos haciendo es cambiando, además, cada episodio o cada semana buscamos que haya muchísima variedad de información. Todo es verdad que relacionado al podcast. Hoy ha sido de nuevo una masterclass, algo más formativo, pero vamos intercalando con entrevistas con compañeros aquí, en la calle, en espacios, conversaciones, opiniones entre nosotros, información de actualidad, eventos. Ya sabéis que aquí en Campus Podcast lo que queremos es divulgar y hacer un buen trabajo de comunicación en relación a todo lo que tiene que ver el sector y nuestra industria del podcast. Y hoy pues ha tocado un poquito de formación y de conocimientos acerca de cómo trabajamos los podcasters. Invertid en formación, que es importante. En campuspodcast.es tenéis esta bonita formación. Crea tu podcast ya, el curso estrella, para que crees desde cero o rehagas desde cero tu podcast para tener ese éxito que tanto mereces. Iván, Pachi, un placer. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Oliver. Cuídate mucho. Un abrazo. Abrazo. Chao.